Mi nombre es Rodrigo Bosch, buenas tardes, bienvenidos. Y me toca compartir este panel de inteligencia artificial en el agro. ¿Cuál es la expectativa que tengo, o cuál es la expectativa que tenemos de esto? Era compartir desde 4 lugares distintos, 3 lugares distintos. Por un lado, la mirada de la academia y la experiencia de Esteban Tato Hoffman, archiconocido por todos, y su compartir varias cosas que vamos a charlar a lo largo de la tarde. Mabel Isabel, también una joven profesional hoy liderando una unidad de negocio muy importante de su empresa familiar, y a mi izquierda el CEO de una compañía de inteligencia artificial en el agro. ¿Qué hago yo? No lo sé, hago un poco de todo. He tenido la suerte de estar hace 30 años en el negocio del agro, muchos años en la industria semillera, tuve la suerte de estar 5 años aquí. Soy coordinador del CREA en Argentina, tengo mi propia empresa, soy productor, speaker, cuento chistes y disfruto mucho de lo que hago. Pero tuve un problema, que ahora después les cuento. Me vine en auto y no saben que fue la complejidad de venir desde Córdoba en auto. Pero ahora les cuento. Antes de empezar, vamos a compartir un video como para empezar a calentar este ambiente que está un poquito fresco, ¿no? Bueno, vamos con el video. Cada generación heredó más que tierra, heredó conocimiento y una forma de hacer las cosas. La producción se transformó de manera extraordinaria, desde prácticas tradicionales hasta sistemas altamente productivos, multiplicando rendimientos y optimizando recursos. Esta evolución tuvo un denominador común: adopción de tecnología, genética, mecanización, manejo y ahora inteligencia artificial. Pero cada producción trajo nuevos desafíos. ¿Cómo acceder a todos los datos productivos de forma confiable cuando más lo necesitamos? ¿Cómo lograr que todos en el establecimiento registren información de forma sencilla? Y el desafío más crítico: ¿cómo escalo o aumento mi producción manteniendo el control? Hoy, RanchGPT acompaña y acelera esta transformación, integrando datos productivos, ambientales y económicos, potenciando decisiones y poniendo la tecnología al servicio del productor. Desde la planificación de cultivos hasta el registro de cada actividad agrícola. Interfaces conversacionales que permiten consultar y registrar con un mensaje de voz o una foto. Inteligencia artificial que procesa datos y amplifica el trabajo de técnicos y equipos. El futuro de la producción agropecuaria se construye sobre 3 pilares: interactuar con tecnología y datos de forma natural, inteligencia artificial que potencia al técnico y al productor, tecnologías y dispositivos comunicándose entre sí, alcanzando niveles de productividad nunca antes vistos. RanchGPT está trabajando para acelerar esa revolución, porque el futuro del campo no se trata de reemplazar la tradición, sino de potenciarla. Bueno, en tiempo a mi compañero de escenario le cuento lo que me pasó. Córdoba hasta acá hay 1100 kilómetros. Yo no viajo seguido por acá, así que hasta que encontré el mapa de ruta para encontrar el camino correcto, me llevó una tarde en casa, lo encontré entre unos libros viejos. Bueno, después hice todo el recorrido de la ruta. ¿Se acuerdan que están los numeritos chiquititos abajo que los va sumando? 32 kilómetros hasta acá, 47, tanto. Llegué, claro, cruzo el puente, no tenía el mapa de este lado. Tuve que entrar al evento, entrar a una ver si conseguía el mapa, lo conseguí. Entonces ahí ya tenía 2 mapas. Tenía el mapa de Argentina, que había hecho toda la acumulación de kilómetros, y el mapa de República Oriental, donde pude hacer todo el recorrido y sumar, y ahí saber cuántos kilómetros tenía y más o menos saber cuándo iba a llegar. ¿Es probable que me haya pasado eso? Es improbable, ¿no? Es improbable que hoy, el 2026, me venga con un mapa así desplegado, sumando numeritos chiquitos en casi kilómetros.
cuando tengo la posibilidad en un celular de que me tire la ruta correcta, que me diga dónde hay estaciones de servicio, hoteles, si quisiera parar en el camino, y hasta inclusive por una cuestión de generación de conocimiento colaborativo, alguien puede avisar que hay un accidente, un control de policía o hasta un radar. Entonces, ¿cuánto usamos de tecnología en la diaria y tomamos decisiones automáticamente usando tecnología? Y un poco el motivo de esta conversación es entender cuáles son las oportunidades que nos traen las tecnologías y la inteligencia artificial para tomar decisiones tan simples como venirme desde allá con un Google Maps, un Waze o cualquier aplicación. Así que empezamos, y ayer el ministro de Agricultura hablaba, de Economía hablaba de el motor de la región, no solo en Uruguay, Argentina, también se envió en Brasil, que fue la agricultura. Y como somos los dos jóvenes con más experiencia de esta mesa, contame, Tato, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es la revolución agrícola que hacían mención y qué es lo que estamos viviendo? ¿Y qué aprendió la academia, la ciencia, una persona como vos en estos años? Hay que decir que me dijo, trata de responder eso cortito, ¿no? Una pregunta sencillita, facilita, que sea cortito, porque sabe que me encanta hablar, ¿no? Cortito. Un resumen, como si fuera un resumen ejecutivo. Hay que hacerlo desde que empezó la agricultura en Uruguay, que somos jóvenes en la agricultura. La producción agrícola en Uruguay comenzó desde más del crecimiento del área, cuando salimos del sur del país, ¿sí? El área creció mucho hasta los 50, los 60 y la productividad estaba clara. El nivel bajísimo de productividad y el nivel bajísimo de usos insumos. Cuando la agricultura comienza a bajar, comienza la etapa del incremento de usos insumos y la productividad comenzó a crecer. Con el laboreo se deterioró el suelo a un ritmo muy importante y llegamos a la etapa de rotación con pasturas. La productividad tuvo un salto increíble, en 8 o 10 años se multiplicó por 2,5, cultura en invierno, como lo caracterizó en Uruguay, y después llegamos al siglo XXI. Porque hubo estancamiento de 5, 6, 7 años antes del siglo XXI por problemas de país, por problemas climáticos, y llegamos a esto que conocemos ahora, que es la cultura que conocemos, de 1,5 millones, 1.600.000, 700, no llegamos a las 2 millones de hectáreas agrícolas. Si ponemos el sector lechero, sí los tenemos. ¿Sí? Y cambiamos el sistema, dejamos rotar con pastura, como no conocíamos, metimos un sistema de agricultura continua con cultivos anuales, no tenemos cultivos perennes. Y ayer una charla muy interesante de la gente del BID, un trabajo que terminó en BID hace muy poco, y tiene unas cosas tremendamente novedosas, que dice cómo aumenta la producción total en América Latina. Tuvo una fase en la primera década del siglo XXI que fue por incremento de área. Y concomitantemente la productividad seguía lentamente. Después paró de crecer el área en términos generales. Ya en Uruguay dejó de crecer el área en el 2012-2013 y comenzó una fase muy importante de crecimiento de la productividad sobre la base de los insumos. Y caída de la productividad en forma silente de la tierra, pero se atajó con el uso de insumos. Y ahí se Tato, ping-pong. Cuando hablas de insumos, ¿cuánto tiene que ver la transgería, el avance genético o es solo insumos? primero llegaron los insumos, básicamente los fertilizantes, después los fitosanitarios. En determinado momento, cuando la productividad se detiene y comienzan los problemas, empieza la etapa no de los insumos, sino de la revolución tecnológica. Y ahí aparecen, básicamente, para no irnos de la revolución verde de la década de los 80 a los 90, sino de la transgénesis, básicamente de transgénesis, resolver algunos de los problemas que nos resolvía a base de palos y de insumos, y algunas cosas que elevaron la productividad muy rápidamente. En esa fase que estamos ahora, los insumos siguen creciendo, los costos siguen atrás, que hay una forma muy novedosa de analizar la productividad, que es deflactarla por los insumos. Cuando se deflactan por la cantidad de insumos, la productividad hace 10 años que no crece. Entonces estamos en la era de que ahora, avasallado por la cantidad de información, y todos dicen, bueno, llegó la época de la eficiencia. No podemos bajar la cantidad de insumos porque se nos cae la productividad, pero tenemos que usarlo infinitamente mejor, sabiendo que hace falta. Entonces el problema que tenemos ahora es que en este mismo momento se nos metió la IA por todos lados. Y la gente quiere sustituir algunas cosas pura y exclusivamente con la IA. La eficiencia que es producir mucho más y mejor, pero con los mismos insumos. Bien, pero para decir la palabra eficiencia hay que medir.
en los últimos años la academia y la ciencia, lo público y lo privado, pudo generar procesos de medición de resultados y hoy, si yo te digo, tanto cuánto es un kilo de nitrógeno por un kilo maíz, cuánto necesito nitrógeno, cuántos milímetros de agua por kilo, eso está, eso tú lo sabes, está medido y comprobado acá. Bien, sostén eso, por favor. Pero ahora te voy a preguntar, y hablábamos hoy con dos colegas de cuando lanzamos la soja transgénica, acá hay muchos que por ahí no lo saben, parecía que llevabas una bolsa radioactiva, ¿no? Era, sí, ¿eso qué será? Me saldrán pelos acá en la espalda por sembrar transgénico. Una revolución, pasó toda Latinoamérica, no Sudamérica, pasó a tener 40 millones de hectáreas de agricultura que después se rotaron con maíz y pasó lo que está pasando hoy. En eso, ¿cómo viviste vos como extensionista la toma de decisión o la incorporación de tecnología en transgénico, en empezar a fertilizar la chacra? ¿Cómo es el perfil del productor en eso? Primero, a nosotros nos llegó acá la soja tarde. Nosotros cuando se desarrolló el siglo XX no teníamos 8.000 hectáreas de la vuelta de soja. Pasar a tener 1.500.000, 1.200.000 hectáreas fue en 10 años. En 10 años teníamos 1.200.000 hectáreas sin laboreo. Sin la soja RR no hubiese sido posible. Y hubiese sido imposible y se dio mezclada con. Primero aparecieron los pioneros, que empezaron en la frente de la década de los 90, suprimiendo el laboreo. Después llegó la siembra directa. La siembra directa, sin la aplicación de herbicidas que permitía la soja, ¿sí? Hacerlo sin, básicamente, dominar las malezas sin tener que laborear, que es lo que hacíamos, ha sido prácticamente imposible. Eso cambió todas las reglas de juego, porque inclusive cambió el parque de maquinaria, cambió la logística. Nosotros mismos, nosotros los uruguayos, en particular, no, que además estaba en la mejor etapa de la vida en cuanto a si nos caíamos, nos recuperamos rapidísimo. Era que nosotros veíamos que la tecnología nos pasaba por arriba. Básicamente nos pasaba por arriba. Porque nos consideraban un país chiquitito, con tierras muy fértiles, un costo muy bajo de producción, sin las complicaciones impositivas, pero que sabíamos muy poco de eso. Y fue la soja la que empezó a tirar de cadena, porque bajaba el área de cultivos de invierno, desaparecía el girasol, se mantenía el sorgo, no existía el maíz prácticamente, 50.000 hectáreas de maíz. Entonces, yo conozco países en los cuales la transgénesis se creyó muy tarde, ¿sí? Y arrancaron infinitamente más tarde que nosotros. Y esto que voy a decir es bastante importante, porque Uruguay no tenía muchas alternativas, porque Uruguay no tiene más fronteras que explotar. Los otros países de Sudamérica todavía tienen fronteras agrícolas, para no hablar de Brasil, ¿no? Nosotros no teníamos otra chance que dar ese camino. La base de eso, porque ahora lo miramos con el diario del lunes, pero no era nada fácil mirarlo en aquel momento, nosotros teníamos un gran desafío nacional, que era frenar definitivamente la erosión. La única forma de frenar la erosión era dejar de demostrar con la siembra. Si no hubiese llegado ese momento, un momento histórico en Uruguay, porque llegó la inversión de otro país, no sé dónde estamos. Me quedo con eficiencia, me quedo con que tenés varias ecuaciones comprobables para medir productividad y hacer pronósticos, y me quedo con esta palabra que dijiste, los pioneros, ¿sí? Gracias. Le vamos a dar lugar a la más linda del escenario. Bueno, Babel, ahí te pasamos el micrófono. Bueno, Babel, contame qué es lo que haces, dónde estás y cuánto hace que lo estás haciendo. Bueno, yo tengo 29 años, hace 7 años más o menos me recibí de agrónoma. Volví a mi ciudad, Dolores, donde se concentra la actividad de la empresa familiar, principalmente en Soriano y en Río Negro. Y bueno, entré en el área ganadera en un momento que capaz, si bien la empresa es la empresa de producción del Grupo Erro y es una empresa agrícola ganadera, la ganadería durante muchos años se hizo de una forma más bien coyuntural. El corral estaba para captar alguna oportunidad, algún grano barato que había en la vuelta o cubrir algún bache forrajero que teníamos en el campo. Y la recría era más bien una recría corta en base a verdeos, donde se rotaba con verdeo en la chacra y después seguía su historia agrícola y ese ganado o se encerraba o se vendía. Años después o un tiempo después llega
como capaz señal del mercado, lo que es la cuota 481, que cambia un poco la forma de plantearnos el negocio a corral. Ya trajo capaz un poco más parecido a lo que para un agricultor es vender granos, trajo lo que es precio futuro, plazo, volumen, un producto que es el novillito de 350 kilos con menos de 24 meses para entrar al corral. Entonces ya estaba poniendo o puso ciertos parámetros donde no solo el engordador, sino que toda la cadena hacia atrás, el criador, viendo qué genética, de qué forma iba a entorar, de qué forma iba a destetar sus terneros, el recriador si lo iba a hacer con suplemento, sin suplemento, en una pradera, en un campo natural, y el engordador viendo qué dieta iba a usar. Se tuvo que intensificar de tal manera la cadena para lograr ese producto que hoy el mercado está dando como señal. Perdón, te escucho y parece re simple. No, a ver, eso es un proceso y se dio un proceso, pero sin duda que ahí tuvimos que intensificar justamente cada uno en su proceso, y puntualmente en Villa Trigo dijimos, bueno, si queremos seguir creciendo en esto y siendo más eficientes, ¿por qué no nos vamos un eslabón atrás? Intensificamos también el área de recría que venía media relegada ahí atrás. Entonces, bueno, ahí empezamos a perennizar las pasturas, ahí fue donde nos convencimos un poco con la rotación por las pasturas, pero sin dejar de lado de que hoy una pradera en una chacra agrícola tiene costo de oportunidad de un cultivo. Entonces, que no terminara subsidiando la agricultura a esa ganadería. Para eso también fue fundamental y fue un poco lo que yo le decía a Adrián cuando arrancamos con Ranch, fue un proceso de maduración, de decir, bueno, muy bien, estas chacras pasan a pradera, estos campos los vamos a mejorar, estos campos naturales los vamos a hacer así y así, pero ahora queremos generar datos propios que a mí me permitan argumentar y considerar y decir, soy rentable, no soy rentable, esto lo puedo replicar en otras áreas o no, o este sistema para mí asuma al negocio o no. Entonces para mí en eso fue yo te lo cuento así, como decís, fácil, pero en realidad es un proceso que te lleva a que si el día de mañana yo me tengo que juntar con mi equipo o tengo que juntarme con el directorio o lo que sea, puedo hablar con datos propios, de decir, estos son mis datos. Y justamente cada área por sí sola tiene sus costos, sus márgenes, su eficiencia, sus datos productivos y sus datos económicos. Entonces, ese fue un poco el camino en el que hizo Villa Trigo y creo que también muchos corraleros o muchas empresas ganaderas por esas señales que un poco dio el mercado. Estamos viviendo un momento internacional donde la ganadería tiene grandes oportunidades y creo que es el momento ideal para invertir en tecnificación, ¿no? Me parece que eso está bueno, pero eso es lo duro, el dato. ¿Para qué también te sirve? Y te llevo a dos lugares de conversación, que lo dijiste recién, uno en la materia a la mañana en el campo cuando se le dan las órdenes al equipo y otro en la sala de directorio con tus socios. ¿Para qué te sirve esta tecnología? Justamente creo que lo más importante es primero marcar un rumbo, siempre lo comentamos con el equipo, la tecnología hoy te permite o vamos hacia que nos ayude a anticiparnos a la jugada. Entonces yo creo que eso es de las cosas más valiosas y más importantes y para lo que hoy queremos generar nuestro dato. Antes nosotros, una presupuestación o lo que sea, hacías con datos de bibliografía. Decir, bueno, esta pradera me produciría esto, debería ganar tanto. Hoy lo estás haciendo con datos propios. Entonces eso te permite a vos decir, justamente con tus datos, poder demostrarle o a tu equipo o simular un negocio. Hoy la cuota, mañana es otro tipo de negocio, es otra exigencia de mercado, es lo que sea, una certificación. Hoy con Ranch podés medir todo el impacto ambiental que tiene. Hoy estás generando datos, hoy es la cuota, mañana no sabes. Entonces esos datos yo creo que son importantes para eso, para hoy poder tomar decisiones en base a tus propios datos y el día de mañana estar preparado para lo que se venga. Dijiste 3 veces hoy. ¿Es hoy? ¿El timing es realmente hoy? ¿Tu información es
Just Time, podés invitarlo a Tato y decir, Tato, ayudame a analizar esto y en 2 segundos tener la información que por ahí antes te llevaba 6 meses a recopilarlo? Mira, nosotros cuando estábamos, o cuando yo arranqué, me acuerdo, en el corral, el mixero anotaba todos los días lo que le daba de comer a cada corral en una planillita, lápiz y papel. Yo me tomaba una vez a la semana para pasar esos datos al Excel. Olvídate que los iba a analizar, quedaban ahí quietitos, y era un dato ya post-mortem, porque ¿qué decisión iba a poder yo tomar en base a eso? Nada. Hoy eso es en tiempo real. Hoy desde el celular podés ver qué está haciendo el mixero, cuánto tiempo mezcló la comida, a qué corral está yendo, cuánto fue de pasaje entre lo que yo le prescribí y lo que él entregó. Entonces eso te permite tomar decisiones en el momento. Entonces esas son de las cosas importantes que yo creo que son 3 cosas: generar datos propios que te permitan acumularlos e integrarlos con todo tu sistema, con toda tu empresa, porque nada me sirve tener una plataforma que solamente recopile datos de ganadería, otra que recopile datos de agricultura. Está muy bueno eso, pero llega un punto donde necesitas más, y ese más es que se integre, porque hoy el negocio justamente es una sinergia entre agricultura, ganadería, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, y después que te permite que sea en tiempo real. Entonces eso te permite tomar decisiones en el momento. Bien, antes que desvanezca tanto que yo ni lo miro, viste que miro, me dijo, no me deja hablar a mí y te hago un montón de preguntas a vos. Ya está tu tiempo para después. Ahora, tranquilo. Acá hay mucha gente que vino a verte a vos, entonces vos te callás. Claro, ahí está, ahí aprendió todo. Ya vamos a ver con el profe. Pero está bueno todo esto en la cabeza del dueño de la empresa, que puede tomar la decisión de la inversión. Pero como dijimos, al final del cuento hay patitas atrás de todo esto. ¿Cómo es gestionar el avance tecnológico de estas plataformas y las que se vienen y todas las cosas que están pasando? Como le preguntaba a Tato también, ¿cómo fue arrancar con la siembra directa? ¿Cómo fue? Yo, en mi caso, mi primer trabajo fue llevar las primeras 30.000 hectáreas de soja transgénica en Argentina, y la gente lo dejaba en el campo, que no le interesaba. O sea, hoy estamos viviendo, creo, y corregime Tato, una facilidad de incorporación tecnológica en términos agronómicos, de productos, de nuevas moléculas, de nuevos híbridos, de nuevos cultivares, porque hay una evidencia de eso. Y creo que ahora hay toda una buena etapa de cómo la gente, los que estamos acá, sigue usando el mapa de papeles de rodovía o uso el Waze. Que después vamos a volver a eso en temas generacionales. ¿Cómo manejas eso con tu equipo? Bueno, si está la respuesta, que alguien la diga y se la tomó, porque la verdad que manejar equipos es algo que a mí me apasiona, no es fácil, a mí me apasiona, pero creo que capaz que hay 2 cosas importantes en eso. Que el equipo sepa hacia dónde va. Mi padre tenía una frase que era: ¿te llevan o vas? ¿Vas o te llevan? Y ahí creo que si a vos te llevan es porque no estás siguiendo el rumbo. Y ahí te tenés que bajar del barco, poner los 2 pies, esperar, ver qué vas a hacer. Entonces para mí eso es importante. Uno, estar convencido, desde mi lado, estar convencido de lo que estamos haciendo y para qué lo hacemos, y poder transmitirlo, y creo que del lado que nos toca a nosotros también poder transmitirlo. En mi caso lo transmito con mucha pasión porque me encanta lo que hago, y transmitir hacia dónde vamos. Yo creo que eso es un punto. Después, asociar la parte de la tecnología, hoy a nosotros nos toca, por ejemplo, con Ranch, madurar primero el proceso, madurar la idea, madurar la forma, para después poder transmitirla al equipo. El equipo hoy, si vos transmitís eso y de la manera que por qué adoptás esta tecnología y hacia dónde vas, yo creo que no debería ser, no digo que sea fácil, pero no debería ser difícil, porque vos estás marcando hacia dónde vas. Y ellos, sin duda, que son los primeros que te van a colaborar en, che, esto capaz que lo podemos hacer de esta manera, e integrarlos a ellos en la toma de decisiones. Para mí es importante no bajar lineazos verticales como esto lo vamos a hacer así, esta tecnología la vamos a usar de esta manera. Al final del día son ellos los que van a estar aportándole al ranch, marcándole o a la plataforma que sea. Entonces para mí es eso, es integrarlos a las ideas, a las decisiones, y a su vez poder marcarles hacia dónde vamos, para que ellos justamente sientan el compromiso.
No quería venir unos días a mi casa. Y además la mía, ¿sabes cómo baja el ñazo? Esa no, perdona. Tato, hablábamos el otro día de esta incorporación de tecnología y alguna barrera generacional, ¿no? O sea, y conversando, y te pregunto porque vos tenés relación con muchísimas empresas, es como una oportunidad para darle lugar a ese joven profesional que puede ser de la familia o del equipo. ¿Lo sentís así? ¿Ves que esto puede ser una oportunidad para que la tecnología sea la mano o el camino de éxito para alguien que se incorpora en la empresa? Que para mí sí que hay. Pues yo ya tuve la oportunidad de recorrer 35 años y ver cómo cambian las generaciones de profesionales que llegan al momento que se interesan por esto. En los primeros 3 años de la carrera eso no pasa. No llega a un puesto nunca. Cuando llegas a cuarto descubrís en la profesión. Y es una carrera, a diferencia de odontología, que la gente abandona al final, que nosotros descubrimos la profesión al principio. En estos 35 o 40 años hay un cambio terrible en las generaciones y nosotros cada vez precisamos más información, más información, porque nos pasa por todos lados la información, pero en realidad esa información no son datos. ¿Sí? Y si no tenés datos, no podés procesar. Y si no podés procesar, no podés generar conocimiento, ni post-mortem, como dijo Abel. Nosotros lo queremos generar con el diario del viernes, no con el diario del lunes. Un comentario que nosotros vemos, y me voy ahora a refugiar en mi área de conocimiento, ¿no? De 30 años de investigación, en el cual me siento muy cómodo ahí y puedo hablar con más propiedad, que es el tema de la nutrición vegetal. Es imposible en la agricultura moderna gestionar bien la nutrición si no se mide. Porque no se puede estimar las necesidades con un masómetro. Hay que medir. ¿Te acuerdas los datos de la Asociación de Fertilizar? Claro. De cuántas hectáreas se pican en Estados Unidos, en Brasil, y en Argentina y en Uruguay. No me acuerdo. O sea, es bajísimo. No, porque es bajísimo. Pero Uruguay está. Uruguay entramos en el siglo XXI, veníamos en una carrera ascendente del área en la cual se muestreaba para tomar decisiones de manejar nutrientes, ¿sí? Antes que llegara la época del potasio. Ahora vamos en el sentido contrario. Empezamos a bajar el área de muestreo, a la gente le cuesta enormemente muestrear, le cuesta enormemente cargar información con los sistemas viejos que teníamos, la gente se maneja con las planillas Excel, con hojas distintas, con lenguaje distinto, con nada estandarizado, que cuando vas a hacer una base de datos te enloqueces, porque nada marida con nada, que el mismo contenido tiene 10 nombres distintos, en 10 años distintos, entonces nadie persigue nada, entonces la información no genera ese proceso de acumulativo que genera conocimiento y no se puede procesar. Entonces, la tecnología, algunas de las cosas que nos vamos a enterar con Adrián, porque estamos trabajando, yo doy una suerte por estar trabajando en esto, seguramente va a dar la oportunidad muchos de los agrónomos jóvenes, la gente lo sabe, pero ya no son la generación Z, ¿no? Ya estamos entrando en la gama, ¿sí? Ya estamos entrando en los chiquilines que se supone que nacieron con la computadora bajo el brazo, pero no quieren cargar información, en forma convencional. Y además llegamos a la generación de un volumen de información que no queremos generar el proceso de producción. Un productor genera una cantidad insoportable de información, después, como dice Abel, si tengo que parar para procesarla, primero no la puedo procesar porque no sé. Segundo, porque no tengo tiempo. Pero yo quiero hacer otra cosa. Y los jóvenes me parece que precisan algo, y yo no creo que sea la persona como para decir cuál es, tengo ideas, no soy más para escuchar, precisan algo que los cambie y que los arrime de vuelta a esto, porque además, si no, definitivamente, ayer sentí una chava que me vine absolutamente asustado y no estaba de acuerdo en casi nada de lo que dijeron, es prácticamente sustituir al hombre por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no genera datos, no genera ni un dato. Los usa, los procesa, revisa, compila, te ahorra tiempo. Entonces, hemos estado hablando que quizás estas cosas que están aplicadas, ¿no? La inteligencia artificial aplicada al agro,
le puede dar una oportunidad, capaz que es integrante de la familia. Yo tengo uno que todavía no descubrió por qué se va a interesar en la vida. Bien, a diario me toca en las empresas que asesoro el problema transgeneracional de generaciones, no de género, que no saben cómo, también tengo algunos que son menos, pero es un gran desafío para el empresario, y no solo del agro, recién había una charla de empresa familiar, es un gran desafío para el empresario que hace 30 años que viene haciendo algo, que además viene haciéndolo con éxito, darle lugar a la generación que viene. Y hay dos temas que yo detecto que son los que más abren esa portera para el joven. Uno es la tecnología, porque el empresario que ya tiene 30 años no está preparado para abordar estos procesos tecnológicos. Y el otro es la sustentabilidad o los métodos de producciones ambientales, que los jóvenes por ahí sí los interesan. Y a diario me pasa con empresarios que asesoro que tenían a alguien de la familia totalmente fuera, que es recontra válido. Nada más triste que me dijo una vez un productor, me dice, esa es la mala noticia que tengo, mi hijo quiere ser médico. ¿Qué tiene malo que sea médico? No, y el campo, ese es tu sueño, él tiene otro. Pero hoy podés ser parte de ese campo siendo médico, y podés ser parte por la tecnología, y vamos a ver para allá. A tanto yo veía los videos cuando era chiquito, la charla que daba, así que me hacía falta que la presentemos. Mabel es parte de una familia más que referente en la agroindustria en el Uruguay. Perdón, hermano, pero vos no te conoces ni la mitad. Si yo pregunto acá, ¿quién lo conoce a Adrián? Levante la mano. Bueno, dos primos, los socios. Okay. Bueno, por favor, el micrófono para el desconocido, así nos cuenta quién es. Me di cuenta, Rodri, que como era el desconocido no me preguntaba nada. Bueno, Bueno, yo soy Adrián, lidero RanchGPT, una empresa de tecnología que nace hace 3 años en Uruguay y que apuesta a darle herramientas a los productores para aumentar la eficiencia y la productividad de su sistema productivo. Y bueno, yo soy representante de un grupo enorme de gente que trabaja atrás de RanchGPT, un equipo enorme de desarrolladores, de diseñadores, de desarrolladores mobile, de ingenieros agrónomos que son parte, en realidad son los que lideran el producto porque son ellos los que conocen esto. Y bueno, hace unos años que empecé a entender, subestimaba mucho, quiero decirles, perdón, la agropecuaria, hasta que me di cuenta de las múltiples variables que utilizan para tomar decisiones todo el tiempo. Y la verdad que ahí me empezó a gustar, a fascinar esto y a empezar a ver un montón de oportunidades de mejora y un montón de oportunidades de dar herramientas para justamente tener más control del sistema productivo, tener más datos para la toma de decisiones, poder escalar esos sistemas productivos y bueno, y cruzar lo que es la tecnología, que es transversal a las industrias, con una industria que representa, la industria que aporta el mayor ingreso per cápita de este país, de Argentina, de Paraguay, de Brasil. Es decir, estamos en una región en Sudamérica donde la agropecuaria es la máquina que mueve las economías de nuestros países. Entonces, está muy divorciada la tecnología con la agropecuaria y, bueno, ustedes lo ven, ¿no? Hay un momento de ebullición de la tecnología en la agropecuaria. Leí una nota en el último censo de startups, hay como 750 startups en Sudamérica de AgTech, incluyendo Brasil. Con Brasil se suman 1.500 más. Así que hay una revolución tecnológica que se está sumando a la industria agropecuaria y que esta revolución es un gran desafío y una gran oportunidad, digamos, para todos, ¿no? Para la industria del conocimiento y de la tecnología en Uruguay y para la industria madre en Uruguay, que es la agropecuaria. No entendí nada. Llévamelo ya. ¿En qué me va a ayudar RanchGPT a mí, productor? Que tengo un firmo, que tengo tractorista, que tengo siembra, agricultura, banco, crédito.
qué es lo que hoy tangiblemente me puede ayudar y después vamos a jugar a un viaje al futuro. Perfecto. RunChatGPT es una plataforma digital que se accede a el objetivo que tiene es centralizar los datos del sistema productivo. ¿Cómo centralizan los datos del sistema productivo? Obtienen los datos de los registros manuales. ¿Cómo se registran de forma manual los datos? Bueno, desde un celular, un mensaje de WhatsApp, una foto desde la app, sacando una foto de una aplicación sanitaria, haciendo un monitoreo por voz desde la web, registrando la información también manual, importando documentos, conectando sistemas y dispositivos, estaciones meteorológicas que me midan el acumulado de lluvias por tren. Guarda eso, Tato. Tenemos el acumulado de lluvia acá para la ecuación. Lecturas satelitales para calcular los disponibles teóricos de las pasturas y dar una referencia para la toma de decisiones. Conectarse con balanzas, con bastones. Es decir, es una plataforma que centraliza los datos, genera indicadores productivos, ambientales, económicos para tomar decisiones. Y para tomar decisiones cuando necesitas tomar las decisiones. Bueno, tanto